La dialéctica, crítica y límites de un concepto filosófico. Tercera ley dialéctica, la ley de la negación de la negación. La tercera ley dialéctica, la negación de la negación, es otro fundamento superficial de la pseudociencia marxista. Esta ley afirma que todo proceso se desarrolla mediante una serie de negaciones sucesivas, en las que cada etapa supera y conserva a la anterior, hasta llegar a una síntesis final. Esta ley pretende dar cuenta de la evolución de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y se basa en la idea de que el movimiento es inherente a la realidad y que todo cambia constantemente. Sin embargo, esta ley tiene serios problemas lógicos y empíricos que la hacen poco fiable y coherente. En primer lugar, no se puede demostrar que todo proceso siga este esquema de negaciones, ni que exista una síntesis final o definitiva. Hay muchos fenómenos que no se pueden explicar con esta ley, o que requieren de otras categorías o conceptos para ser entendidos. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta ley al desarrollo histórico? ¿Qué significa negar una época histórica? ¿Qué síntesis se ha alcanzado en la historia humana? ¿Qué criterio se usa para determinar qué es una negación y qué es una conservación? Para ilustrar la inconsistencia de esta ley, se pueden poner algunos ejemplos más. Por ejemplo, si se aplica esta ley a la historia del arte, se podría decir que el Renacimiento es la negación del arte medieval, y que el Barroco es la negación del Renacimiento. Pero entonces, ¿qué sería la síntesis final? ¿El neoclasicismo? ¿El romanticismo? ¿El modernismo? No hay más posibilidades de expresión artística. O si se aplica esta ley a la historia de la filosofía, se podría decir que el racionalismo es la negación del empirismo, y que el idealismo es la negación del racionalismo. Pero entonces, ¿qué sería la síntesis final? ¿El materialismo? ¿El pragmatismo? ¿El existencialismo? No hay más posibilidades de reflexión filosófica. En segundo lugar, esta ley puede generar paradojas o absurdos si se aplica indiscriminadamente o sin rigor. Por ejemplo, si se niega una negación, no se vuelve a la afirmación inicial. ¿No se anula el proceso dialéctico? O si se niega una afirmación, ¿no se obtiene una doble negación? ¿No se contradice la ley? Además, ¿qué pasa si se niega algo que no es negable, como una realidad objetiva o una verdad lógica? ¿No se cae en el escepticismo o en el relativismo? No se puede negar la propia ley de la negación, y así negar el marxismo mismo. Estas preguntas muestran que la tercera ley dialéctica no es una ley científica, sino una especulación metafísica que pretende dar una explicación universal y simplista de la realidad. Esta ley no se basa en la observación empírica ni en la verificación experimental, sino en la interpretación ideológica y dogmática de los hechos. Esta ley no es más que un intento de justificar el determinismo histórico y el progreso lineal que defiende el marxismo, sin tener en cuenta la complejidad, la diversidad y la contingencia de los procesos naturales, sociales y culturales. En conclusión, la tercera ley dialéctica, la negación de la negación, es otro fundamento de la pseudociencia marxista que no resiste el análisis crítico ni el contraste con la realidad. Esta ley es una falacia lógica y una contradicción en sí misma, que no aporta nada al conocimiento científico ni al desarrollo humano. Esta ley es una muestra más de la obsolescencia y la incoherencia del marxismo como teoría y como práctica.